Bueno, hola a todos, bienvenidos a nuestro podcast. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy relevante en el mundo político actual, que es en este caso el populismo. Con las democracias contemporáneas enfrentando nuevos retos, el populismo pues se ha convertido en una manifestación política que tiene gran influencia en muchos países. Pero hagámonos una pregunta, chicos. ¿Es una amenaza para la democracia o una forma de ella? Bueno, vamos a discutirlo en estos momentos. Mi nombre es Carolina Ballesteros y me acompaña en este podcast como primera invitada Alejandra Capacho, segunda invitada Sofía Castelanco y nuestro tercer invitado Daniel Peña. ¿Listo? Con quienes vamos a explorar este tema a fondo. Pero antes de entrar en materia, veamos cómo el populismo se conecta con las estructuras del Estado, la democracia y la forma en que, pues, garantizamos los derechos fundamentales. ¿Listo? Entonces vamos bien con Alejandra Capacho. Bueno, muchas gracias, Caro. Bueno, para empezar, quiero hablar un poco sobre cómo el Estado y la nación ha evolucionado en este nuevo panorama que tenemos a comparación, que es muy diferente a lo que es hace 200 años. El Estado social ha surgido como una de las mayores innovaciones del sistema político moderno, garantizando derechos fundamentales y reconociendo nuevas libertades. Sin embargo, en el contexto de los derechos y libertades, el populismo ha interrumpido un poco con una nueva forma de política, ¿sí? Este fenómeno ha sido criticado por muchas personas, pero también ha sido muy atractivo para una gran parte significativa de la población. Yo quiero complementar un poco lo de mi compañera Alejandra y como estoy de acuerdo porque tengamos en cuenta que el populismo es como en su núcleo apela a la voluntad popular y se representa como una forma de democratización directa, pero pues muchas veces pone como en duda las instituciones democráticas tradicionales. Aquí me gustaría como plantear una pregunta que me parece clave en este momento, que es como, ¿está el populismo intentando fortalecer o debilitar la democracia? Pues hay personas que lo ven como una amenaza a la estructura institucional que ya tenemos fija, y mientras que otras personitas ya lo interpretan más como una respuesta legítima a las fallas existentes del sistema. Es muy cierto, Sofi, ¿sabes? Es cierto que pues el populismo plantea grandes desafíos para las democracias, pero pues también refleja la necesidad de ciertos sectores sociales de sentirse representados. De por sí, las democracias liberales tradicionales a veces excluyen a ciertos grupos, lo que abre espacio para que el populismo se convierta en un vehículo para que aquellos se sientan marginados. Entonces, yo me pregunto, o bueno, nos preguntamos, ¿el populismo es una respuesta legítima frente a un sistema que no logra ser inclusivo? ¿Qué dices tú, Aleja? Bueno, Caro, yo quiero hablar un poco de que el populismo surge cuando un grupo determinado de personas no se siente como que sus intereses o sus opiniones no se están tomando en cuenta. Aquí es donde el concepto del Estado social de derecho, que aunque busca garantizar los derechos, no siempre logra, pues, garantizarlos de manera equitativa. El populismo intenta también, de alguna manera, llevar estas demandas al frente, pero, como decía anteriormente, muchas veces ponen en riesgo los derechos de las minorías o incluso debilitan las instituciones que protegen, pues, estos mismos derechos. Yo estoy de acuerdo con esto, pero aquí es importante ver que el populismo siempre pues, nos trae una figura con un líder carismático que propone soluciones rápidas, directas a los problemas que se tienen en la sociedad. Esto puede ser, obviamente, pues cuando surgen, muy tentador, ¿no? Entonces ustedes ven el caso de la persona que se va a las plazas de mercado, ven el caso de las personas que se sientan en la calle con las personas que trabajan en la calle, como haciéndose parte de ellos, haciendo sentir que pertenecen al pueblo y que a través de ellos hay una solución. Pero detrás de esto, pues pueden haber eh, varias debilidades, ¿no? O cosas que pueden venir a futuro, ¿no? Entonces podemos tener
la afectación a los mecanismos democráticos. ¿Por qué? Porque pues esto, digamos que al tener la aprobación del pueblo, podemos, digamos que ya no se le presta atención a la prensa misma, ¿sí? Tenemos, puede haber división de poderes, ¿por qué? Porque el pueblo tiene el poder, ¿sí? Y ya no se le presta atención a lo que es, digamos, los lugares donde se forman las leyes, que es el Congreso como tal, o estas instituciones, pues, que ya están claramente establecidas. Entonces, aquí es donde viene la pregunta. ¿El populismo puede coexistir con una democracia sana o, por el contrario, tiende a desestabilizar? Sí, ay, yo creo que eso es algo muy importante que tenemos que tener en cuenta. Sí, claro, Dani, la verdad sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Ahora bien, pues enfoquémonos un poco en el cómo el populismo afecta a Colombia en la actualidad. De por sí, Colombia ha experimentado un auge en donde el populismo, debido al histórico, bloquea las reformas sociales y a la insuficiencia de estas para garantizar una inclusión y bienestar. De por sí, este fenómeno ha llevado a que las demandas populares no se cumplan, creando pues un territorio fértil, perdón, un terreno fértil para el surgimiento de líderes populistas que prometen soluciones rápidas y directas. Yo quiero Así agregar es, algo. Perdóname, señor. Anita. Sí. Tranqui. No, pues aquí, siguiendo esa línea, yo creo que en Colombia es importante y que siempre ha surgido, ¿no? Entonces, llamémoslo así, candidatura, entonces se acercan al pueblo, como les decía Ujú. ahorita. ahorita, entonces van a la plaza de mercado, se sientan con las personas a comer eh, y se ofrece la solución, no vamos a tapar huecos, vamos a arreglar el cambio no van a haber más reformas, como si no esté las reformas tributarias, no van a haber más reformas de nada, ¿sí? Laborales. Mostrándole al pueblo, estamos con ustedes, vamos a comprometernos a que esto funcione y ya cuando están en el poder, no hay nada. Sí, Ujú. entonces, bueno, aquí también viene una cosa y es que, pues obviamente el populismo no solamente se inclina hacia ningún lado de la balanza, ¿no? Porque lo podemos encontrar tanto en la derecha como en la izquierda, ¿sí? El tema aquí es que, digamos, como les decía antes, tenemos un salvador, un redentor que ofrece soluciones y la gente se convence de eso dándole pie a que se posicionen personas que no van a cumplir, digamos, con lo que se promete en campaña. ¿Sí? Que esa es una crisis que afecta a Colombia directamente y que siempre ha venido representándose año tras año. Ahora sí, Alejita, disculpa. Sigue con lo que Bueno, vas a decir. Dani, no te preocupes. Si quiero como enfatizar un poco, como añadir un poco más a lo que tú estabas hablando, sí, tienes toda la razón, estoy de acuerdo contigo. El populismo ha sido una respuesta, como tú decías, a la falta de reformas sociales, como lo nombrabas, cuando pues están como en el tema de las elecciones, que están con el pueblo. Entonces, digamos que la sociedad colombiana ha visto como las promesas de inclusión y bienestar no se han materializado del todo, lo que genera un descontento y se ha abierto el espacio a líderes que apelan directamente a la voluntad popular, o sea, que están del lado del pueblo sin ver como esos, digamos así, intereses más allá de. Claro, pues es que a mí también me gustaría como agregar que el populismo en Colombia se caracteriza básicamente por dos cositas. Es que es por su carácter antielitista, ¿sí? Y antipluralista, más que todo esas dos cosas, donde básicamente los líderes populistas aseguran que ellos representan al pueblo, ¿sí? Como lo veíamos en clase, que es el pueblo, ¿no? Tratan de hablar de una mayoría, pero no tienen en cuenta la diversidad de nosotros. Y pues como desacreditan bastante pues a las instituciones tradicionales, las que ya conocemos. A mí me parece, opinión personal, que esto puede ser bastante peligroso para la estabilidad democrática, ¿sí? Ya que socava la confianza en las instituciones
pierde la credibilidad y promueve un liderazgo centralizado y carismático. Básicamente, centrarnos en las apariencias. Eh, Aquí me gustaría poner un ejemplo, ¿no? Lo que podemos ver ahorita, ¿no? Hoy, 15 de marzo, están convocando una como opinión popular, ¿sí? Por lo mismo que se dice, se prometen las elecciones y demás y no se cumple. Se convoca una opinión popular para tratar de arreglar las cositas, por así decirlo, ¿no? En palabras sencillas. Esto es un poco complejo lo que acabas de mencionar porque obviamente se está haciendo uso de las herramientas que nos ofrece la Constitución para darle voz al pueblo, ¿no? Digamos que en este caso muy puntual, pues obviamente lo que se busca es, como lo mencionaste, las personas que están ubicadas en el gobierno son poco pluralistas. Entonces, pues obviamente necesitamos tener la opinión del pueblo y pues por encima de eso yo creo que nadie puede pasar, ¿no? Ujú. Bueno, y aquí ya también es importante, digamos, ya enfocándonos un poco, em, pues que el tema del populismo se puede vincular a muchas cosas, ¿no? Se puede vincular, ustedes saben que pues obviamente Colombia tiene una historia de violencia, sí, muy marcada. Ujú. Entonces, se puede hablar de la violencia y se puede hablar también de la falta de la consolidación que tienen los partidos políticos. ¿Por qué? Porque, como yo les mencionaba antes, ¿sí? El político que trabaja en el gobierno, no en el gobierno actual, pero más bien hablando de los gobiernos General. en general en Colombia, siempre Ujú. se han Sí, los venido, fuertes. ustedes se han dado cuenta que ellos se van acomodando al árbol que mejor sombra le dé, ¿sí? Ujú. Entonces no hay una De acuerdo. consolidación de un partido político que diga vamos a pelear por, vamos a generar, a legislar por, sino necesitamos votos, ¿qué hacemos? Como les mencionaba, nos vamos a la plaza de mercado, ponemos tamales aquí, ponemos, como pasaban tiempos atrás, ¿sí? Una gallina, un pollo por familia y listo, todos felices porque ese señor me cae bien, votemos por él, ¿sí? El cemento, Entonces, todo. la política en Colombia sí, abordando lo que yo les decía, siempre, o más bien lo que tú decías, Sofía, eh, ha tenido un tema antipluralista, ¿sí? Aquí lo que se ha salvaguardado siempre son los intereses personales y la política en Colombia se vuelve negocio, ¿sí? Entonces, hacemos política no para legislar por el pueblo, a ellos se les olvida que son servidores públicos y que están para legislar para las personas. ¿Ah? Cuando se hacen leyes, cuando se organizan cosas y se hacen, se estructuran reformas, deben ser pensadas en el pueblo, no deben ser pensadas para algunos pocos. Pero pues obviamente, como lo vamos a mencionar, la historia de Colombia ha sido más bien una historia de negocio familiar que si ustedes miran los árboles genealógicos, si ustedes miran la, la historia del poder siempre se ha mantenido en algunas pequeñas familias. Y eso viene desde el inicio cuando sacamos a los españoles y salimos a la patria boba, que en ese tiempo la patria boba fue un tiempo donde la gente no ve, no piensa, ¿ah? Sino miremos a ver quién nos puede mandar, tin, 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 quién viene, este, listo, escojámoslo. Entonces, em, tenemos ahí yo creo que una grieta grande a trabajar y obviamente pues cómo se trabajan estas cosas y gracias a Dios esta generación está haciendo algo diferente que es aprender, leer, tener criterio. ¿Eh? Yo creo que hablando y mezclándolo de pronto un poco con varias cositas que hemos venido mencionando en este semestre, en algunas otras cosas, eh, la necesidad que tenemos de las instituciones como la universidad, como lo es el colegio, de formar en estos recintos personas con criterio, personas que piensen, personas que analicen y que puedan determinar si la persona que se está vendiendo o ofreciendo alguna salvación lo hace realmente en pro de ser esa solución. Obviamente, estamos hablando de un gobierno que tiene muchas partes, ¿sí? Pero, pues, como les digo, es importante poder ver que en estos lugares se genere gente con criterio, ¿sí? Entonces, pues, atendiendo a lo que se venía hablando, pues, de lo que es
em, el populismo, pues, es un tema muy marcado que está en la sociedad colombiana y esperemos, pues, que a través de la generación de esta generación que tenga conocimiento y criterio, pues sean cosas que se puedan cambiar. Perdónme que ya terminé. Pues. No, sí, no, chicos, y la verdad sí, estoy bastante de acuerdo con todo lo que ustedes han dicho, de hecho. Yo creo que al final, pues podemos concluir que el populismo no es ni una amenaza ni una solución definitiva. Eso siempre depende de cómo se maneje dentro del sistema democrático. Si bien puede actuar como un canal para las demandas populares, también tiene el potencial de erosionar las bases mismas sobre las que se construye la democracia. Yo diría que como sociedad debemos encontrar un equilibrio, promoviendo así la participación democrática sin permitir claramente que se socaven las instituciones fundamentales que garantizan en este caso la justicia y los derechos para todos. ¿O qué dices tú, Aleja? Sí, Carito, yo quiero abarcar un poco más sobre el tema de lo que decía Dani, ya que hablamos un poco de, pues, de la educación, del colegio, de la universidad, de que sí estoy totalmente de acuerdo. Nosotros tenemos que enfocarnos mucho en crear personitas, no solo que analicen, sino que cuestionen las personas pues, que van a dirigirnos, por decirlo así, porque, pues, o sea, que digamos que sí estoy de acuerdo porque creo que los ciudadanos tenemos que ser muy conscientes de las implicaciones del populismo y cómo, digamos, con un voto, con dos votos o con tres votos, la diferencia tan grande que puede hacer de X gobierno que nos puede brindar esto, a X gobierno que nos puede brindar otras oportunidades y abrir un poco más como el tema sí, de oportunidades a nivel general y Sí, a claro, nivel país. totalmente. Y pues que las voces marginadas, que deben ser escuchadas, claro que sí, pero pues no podemos permitir que soluciones simplifistas dañen el tejido democrático. Sí, Claro. sabes, a mí me gustaría aportar algo y es que tenemos que tener algo muy en cuenta cuando hablamos del tema del populismo, que es que este mismo, o sea, es como es un fenómeno bastante complejo, ¿sí? Y multifacético. Entonces no podemos decir que es ni la una ni la otra porque hay que ver Ujú. todas las caras, ¿no? Eh, es un tema que realmente como tal, yo opino que no es, tiene como una respuesta absoluta ni una respuesta fácil, ¿sí? Pues a medida que las democracias sigan evolucionando, como lo han hecho hasta ahora, ¿sí? Como hemos visto a lo largo de la historia, será importante como monitorear cómo se desarrolla el fenómeno como tal del populismo, a mí me parece, y también tener muy en cuenta el impacto, ¿no? Que tiene en la estabilidad política y pues claramente en la sociedad de los diferentes países. Eso es algo muy claro. Yo quisiera agregar algo. Perdón, sí, obviamente aquí el tema no es tampoco satanizar la palabra populismo, porque pues obviamente siempre va a tener que haber un acercamiento al pueblo, sí, lo que yo les mencionaba, lo importante es tener el criterio para saber si con la trayectoria que tiene la persona que está haciendo las propuestas realmente va a cumplir, sí, porque, Ujú. vuelvo lo digo, va a tener que haber un acercamiento al pueblo. ¿Quién tiene el poder? ¿Quiénes no son los El que van a pueblo, votar? el ¿Sí? pueblo. Ujú. Sí, Entonces, Dani, y a mí me parece importante, o sea, diferenciar entre lo que es la libertad, no del pueblo, y ya llegar al libertinaje. Entonces, por eso digo que hay que quedarnos como en la mitad, no llegar al extremo de, como dices tú, en palabras coloquiales, ¿no? Satanizarlo, decir, "Ah, es la solución que nos viene a salvar". Entonces, tenemos que tener como en cuenta eso. Ujú. Bueno, chicos, yo creo que ya llegamos al final de este podcast, ¿no? Hoy Ujú. hemos visto que el populismo es un tema que no se puede abordar de manera simplista, ya que de por sí el populismo tiene aspectos tanto positivos como negativos y su impacto en la democracia depende mucho del contexto en el que se dé. ¿O no es así, chicos?
Totalmente. ¿cierto? Claro, Yo Sí, quiero, claramente. yo quiero aportar un poco más sobre pues lo que hemos estado hablando de los dirigentes, de que obviamente nosotros tenemos que tener muy en cuenta a qué personas estamos poniendo en el poder y a dirigir nuestro país. Digamos que algo que hace poco hablaron mucho de que la gente le ponía, no sé, el ministro de Transporte le ponía que el Transmilenio valía 4.000 pesos, pero pues él nunca andaba en transporte público. Entonces es como que tengamos como muy en cuenta, vuelvo y repito, a quienes estamos poniendo bajo la dirigencia, digámoslo así, de nuestro país. claro, Aleja, y además hay un ejemplo que es como mucho, pues no digo que se nos sea cercano, pero mucho más cercano al de nosotros, ¿no? Algo que se vio hace algún tiempo, que es el ministro de Educación, que es algo pues que Ujú, creemos que es un Nos bastante afecta que de tuvo forma bastante, directa. es un tema que tuvo bastante difusión y es algo que ujú, deberíamos considerar como sociedad si estamos haciendo bien las cosas, si estamos ujú. poniendo bien a la gente en el poder, porque son cosas que al fin y al cabo nos afectan a todos. Ujú. Y que, mira, y que de una u otra forma, eh, o sea, si las personas dirigentes hacen uso del populismo, llamémoslo así, eh, de forma correcta, pues nos juega un arma de doble filo porque tenemos herramientas democráticas, que es obviamente el voto popular, pero que a la hora de que no se está haciendo nada porque ponemos como dirigente, ganados por voto popular, a personas que no van a pensar en el pueblo En ni el en las pueblo. cosas Ujú. que nos van a afectar. Claro, se Entonces, buscan soluciones inmediatas. exacto. Y que piensan más en beneficios, y lo que decía Dani hace poco, que buscan es beneficios individuales a como tal lo que se necesita que sean beneficios gubernamentales. A lo que se llama el pueblo, Ujú. al Exactamente. O sea, que no famoso beneficia pueblo. a Exactamente. uno, sino a todos, pero pues Exacto. desafortunadamente no ha sido Exacto. así. Ujú. Bueno, agradecemos en este caso a Aleja, agradecemos también a Sofi y claramente a Daniel Peña por su